Bien, ahora vamos a solicitar la participación del doctor Roberto Carlos Gallardo Loya. Doctor Presente, Roberto doctor Carlos. Rafael Sánchez. Sí, voy a hacer una muy breve semblanza de tu trayectoria académica, doctor Roberto Carlos Gallardo Loya, quien es doctor en Derecho, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, profesor investigador tiempo completo de la Facultad de Derecho de nuestra alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, perfil deseable del PRODEP de la Secretaría de Educación Pública, líder del Cuerpo Académico Derechos Humanos, Económicos y Sociales, BOAP-SA-353. Actualmente es investigador nacional, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Estancias de investigación doctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Autor y coautor de libros, capítulos de libros y artículos científicos en materia de derechos humanos. Mención honorífica en el examen profesional de la licenciatura en Derecho, con la tesis titulada Naturaleza Jurídica de las Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigida por su servidor, doctor Rafael Sánchez Vázquez, hace 3 décadas y desde entonces estudioso de los derechos humanos. Distinción summa cum laude en el examen profesional del doctorado en Derecho. Bien, el doctor Roberto Carlos Gallardo Loya también es el responsable de la revista Tlamelagua de nuestra Facultad de Derecho. Bien, este día va a tratar el tema la transversalidad de los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Recibámoslo con un fuerte aplauso de bienvenida. Adelante, Roberto. Muchas gracias por la distinción que se me hace en haberme invitado a este gran evento organizado por usted, doctor Rafael Sánchez Vázquez, por nuestra directora de la Facultad de Derechos de nuestra benemérita institución, la maestra Georgina Tenorio. Doy la bienvenida también a mis alumnos que se encuentran conectados en este momento, a amistades y a todos los que están aquí presentes. Quiero preguntarle, doctor Rafael Sánchez, si me escuchan bien, porque no estoy utilizando un micrófono adicional, sino el de mi computadora. Bastante bien, muy claro, doctor Roberto. Perfecto. Voy a presentar, no sé si están viendo en la pantalla, una diapositiva que tengo sobre la temática en cuestión. ¿Sí se ve? Bien, muy bien. Sí se ve, ok. Entonces, el tema que voy a presentar es precisamente la transversalidad de los derechos humanos, concretamente una reflexión sobre la clasificación y distribución de los mismos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una breve introducción para adentrarnos al tema es precisamente que este tema pues lo llevo estudiando desde hace muchos años, varias décadas, y pues nació con la inquietud de la tesis que usted tuvo a bien dirigirme, doctor Rafael Sánchez Vázquez, hace algunas décadas, en donde pues a partir de ese momento me encuentro estudiando el tema de los derechos humanos. Y en primer lugar se trata de identificar los mismos en nuestra Constitución Política. Hice un esfuerzo intelectual desde el punto de vista metodológico para clasificar estos derechos humanos utilizando diferentes sistemas. El primero es el de generaciones, es decir, primera, segunda, tercera y una cuarta. La primera, segunda y tercera pues nace de Karel Basak, este gran teórico sociólogo que nos ubica los derechos humanos en determinadas generaciones. Y aporté una cuarta que también se encuentra en la doctrina jurídica,
Por supuesto, hay hasta una quinta, sexta y séptima generación, pero pues yo en lo particular no comparto esas generaciones porque se encuentran para mí en la primera, segunda, tercera y cuarta. Ahí está, desde el punto de vista, esa transversalidad de los derechos humanos. También tomé en consideración la clasificación clásica, es decir, los denominados derechos de igualdad, de libertad y de seguridad, que bueno, usted en un libro, doctor, hace muchos años que me obsequió, viene esta parte de los derechos humanos. Y el sistema universal de los mismos, que nace a partir de los pactos internacionales de 1966 sobre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Hoy se les denomina DESCA porque se le agrega el tema ambiental. También tomé en consideración, por supuesto, todo el contenido normativo de los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, con la última reforma que se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación del mes de junio de este año 2023. Y por supuesto, el decreto por el cual se modifica la denominación del capítulo primero, título primero, y se reforman diversos artículos de nuestra Constitución de la denominada Reforma Constitucional de 2011. Haciendo esta breve introducción, me hago una pregunta para la reflexión acerca de cómo se clasifican estos derechos humanos en nuestra Constitución. Tomé en consideración tres aspectos fundamentales. Hay más, por supuesto, hay mucha teoría al respecto, mucha doctrina, mucha información acerca de la temática. Pero yo, para efectos de esta disertación, tomé en consideración la clasificación dogmática, la clasificación filosófico-política y la clasificación sociológica. La primera tiene que ver con la ubicación dentro del texto constitucional y el tipo de protección que se les otorga, es decir, por artículo. En cada artículo de la Constitución se establecen diversos derechos humanos y a través de los pactos del sistema universal de los mismos, esto es, derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales, culturales y hoy también ambientales. La segunda, la clasificación filosófico-política, tiene que ver con el valor o bien jurídico tutelado o que se protege en el derecho, es decir, derechos de igualdad, derechos de libertad, derechos de seguridad. Y esto es una postura que se encuentra en un libro de un jurista mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es el doctor Miguel Carbonell. La tercera es la clasificación sociológica, y aquí se ubican los derechos humanos desde el punto de vista del desarrollo histórico, es decir, de cómo se han venido presentando estos derechos humanos, y si tomamos en consideración el principio de progresividad, pues en la actualidad ya tenemos un ensanchamiento de estos derechos humanos, esto es, una mayor protección de los mismos, pero conforme va pasando el tiempo, se va agrandando este derecho humano. Y esta es la doctrinal, la de generaciones de Karel Basak de 1977 y por supuesto se agrega una cuarta generación. Ahora bien, el documento que preparé, que es un insumo para una obra que estamos proyectando, se publique el próximo año, si así se nos permite, por los tiempos, tiene que ver con los resultados, es decir, los derechos humanos en su enunciación y contenido se encuentran dispersos en el articulado constitucional. Ya no es la postura iuspositivista de los primeros 29 artículos, sino que ahora, sobre todo con el sistema universal de los derechos humanos y con la reforma constitucional de 2011, en donde se adopta en México el derecho internacional de los derechos humanos, bueno, pues nos damos cuenta que se encuentran dispersos en todo el articulado constitucional, de ahí pues que le denomino la transversalidad de los derechos humanos. Dicho sea de paso que un derecho humano lo encontramos en un artículo, pero también se relaciona con otro artículo de la misma Constitución. El segundo resultado es que en nuestra Constitución no se sigue
ningún sistema de clasificación de los aquí comentados. También el lenguaje de la Constitución no siempre coincide con el lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos, de la doctrina jurídica o de la jurisprudencia. Igualmente, ninguna de las clasificaciones ensayadas es completamente compatible con nuestra Constitución. Todas las clasificaciones presentan problemas de interpretación, a saber, desde el punto de vista del contexto histórico y discursivo, desde el punto de vista de la interpretación del derecho internacional de los derechos humanos, desde la perspectiva de la redacción imprecisa que hay en la Constitución y el creciente contenido de los mismos conforme a tres de más principios que se encuentran en la Constitución, entre ellos el de universalidad, progresividad y pro persona o pro homine, es decir, la protección más amplia que se le debe otorgar a los derechos humanos. Y en consecuencia, los derechos humanos desde el punto de vista de la transversalidad. Hay una tabla que les voy a mencionar que resume esta transversalidad. Solamente la voy a enunciar porque es un insumo muy extenso, no lo voy a explicar de manera pormenorizada porque pues se encuentra muy disperso, en donde tratamos de hacer una clasificación para que se entienda mejor esta transversalidad a la que me refiero. Voy a proyectarla, permítame un momento, por favor. Voy a seleccionar la ventana para que se pueda proyectar. A ver, permítanme un momento. Ya la tengo preparada, pero para poderla presentar ante ustedes, pues sí presento un poquito de problemas técnicos para poder detectarla. La tengo aquí en mi computadora abierta, pero la plataforma en donde estamos dando esta conferencia no me lo está permitiendo en este momento. Vamos a ver si ahí ya se ve. Creo que sí. Me parece que sí se ve. Muy bien. ¿Sí se ve, doctor? Sí, bastante bien. Bien. Entonces, aquí está el meollo del asunto. Esta es la transversalidad. En la primera columna tenemos los derechos humanos, en la segunda nuestra constitución política, en la tercera la división sociológica de las generaciones de los derechos humanos, en la cuarta tenemos el sistema universal, en donde está a través de los dos pactos, y en la última pues tenemos la clasificación clásica que es por el bien jurídicamente tutelado. Y si vemos en la primera columna, pues tenemos varios derechos humanos, por ejemplo, derecho a la reparación y a la máxima protección, derecho a la verdad, derecho a la igualdad y a la no discriminación, derecho a la diversidad sexual, derechos de las personas adultas mayores, derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos, derechos de los migrantes, libertad física, es decir, prohibición de la esclavitud, derechos indígenas, libre determinación de los derechos indígenas, reconocimiento jurídico de su existencia, y en la Constitución vemos aquí en donde se encuentran de manera exacta este tipo de derechos. Por ejemplo, en el artículo 1, en diferentes párrafos, en el artículo 2, 5, 7, 8, entre otros artículos. Y estos que acabo de mencionar, pues se ubican algunos en la primera generación, otros en la segunda generación, otros en la tercera generación. A través de los pactos internacionales, por ejemplo, el derecho a la reparación y a la máxima protección, lo encontramos en ambos pactos internacionales, en diversos artículos, y estos es una deducción lógico-jurídica que un servidor realizó a través del método interpretativo. ¿Cuál es el bien jurídicamente tutelado en este derecho? Pues el derecho a la seguridad. Y así sucesivamente fuimos clasificando este tipo de derechos. Hay más, me voy a pasar a la siguiente hoja,
a manera de ejemplo para que veamos cómo está distribuido, cómo está esa transversalidad, en qué artículos de nuestra Constitución se encuentran, a qué generación pertenece, a qué pacto o en qué pacto lo podemos encontrar y pues en qué tipo del sistema clásico de división de estos derechos. Tenemos aquí, por ejemplo, en la primera columna, el uso y disfrute preferente de los recursos naturales, la representación política municipal, el acceso a la justicia culturalmente adecuada, la igualdad de oportunidades para los pueblos indígenas, el desarrollo integral de los mismos, el control directo de una asignación presupuestal municipal, el respeto, el conocimiento y reconocimiento cultural y educativo de los pueblos indígenas, el sistema de becas para estudiantes indígenas, el financiamiento público-privado para la construcción y el mejoramiento de la vivienda digna, y pues en la Constitución la mayoría de estos derechos humanos se encuentran en el artículo 2 en diversos apartados y fracciones. Todos estos derechos pertenecen a la tercera generación de los derechos humanos y los encontramos en un pacto, en el de derechos civiles y políticos, principalmente en el artículo 27, pero esto tuve que hacerlo desde el punto de vista interpretativo. ¿Por qué interpretativo? Porque la redacción de la Constitución no coincide con los pactos. Es decir, no es desde el punto de vista exegético. Tuve que hacer uso del método interpretativo para ir haciendo mis propias deducciones y poderlo ubicar en determinada generación de los derechos humanos. Y bueno, todos estos son derechos de igualdad, de libertad, entre otros. Siguiendo la misma tesitura, tenemos otros derechos, por ejemplo, el derecho indígena, que se estimule su capacidad productiva, la política social para proteger a los migrantes, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho a la educación. Me voy a ir más rápido porque ya tengo poco tiempo. El derecho de las políticas incluyentes, la educación inclusiva accesible, el derecho a gozar de los beneficios de la ciencia y la innovación tecnológica, hoy muy en boga, porque precisamente se hizo una reforma a la ley de humanidades, ciencias y tecnología, los derechos sexuales, la igualdad entre el hombre y la mujer, el acceso a una cultura física y al deporte, derechos que tienen que ver con la salud, derechos que tienen que ver con el saneamiento del agua, el derecho a una vivienda digna y decorosa, el derecho a la identidad, el derecho de las personas adultos mayores y más derechos. Aquí está, la transversalidad. Lo voy a pasar, ya no le voy a dar lectura, es simplemente un ejemplo, es un insumo que esto es muy probable que se encuentre en una obra magna, de la cual consideramos que salgan 2 o 3 tomos, porque vamos a explicar cada uno de estos derechos en esta obra que estamos preparando, y va a ser con la técnica narrativa, expositiva, etcétera, y se va a encontrar en este libro. Esperemos que el próximo año se pueda publicar. Y bien, voy a dejar de presentar esta tablita, pues aquí los tratamos de ubicar por generaciones en la Constitución, a través de los pactos y a través del sistema clásico. Entonces ahora me voy a ir a la parte de mi exposición para finalizar. Voy a ver si me permite compartir. Bien, continuando entonces con esta diapositiva, pues nos vamos a una reflexión. Hay una problemática de técnica legislativa, por lo tanto, les dejo unas interrogantes para la reflexión. La primera es, o dice de la siguiente manera: ¿es necesaria una optimización de la redacción constitucional para mejorar su interpretación y compatibilidad en el derecho internacional de los derechos humanos?
¿En qué sentido sería una mejora de este tipo de redacción? ¿Podría la optimización consistir en la elaboración de un catálogo ordenado de derechos humanos basado en alguno de los sistemas aquí utilizados? Desde la perspectiva del investigador y la jurisprudencia sistemática, así como de la docencia, ¿cómo se puede lidiar con el desorden que hay desde el punto de vista de cómo está redactado en la Constitución para mejorar el estudio analítico y la enseñanza puntual de los derechos humanos? Hay, por supuesto, desde el punto de vista académico, dos anteproyectos que datan del año 2016, cuya fuente es de Héctor Fix Fierro, que en paz descanse, y de Diego Valadez, que son coordinadores de estos dos anteproyectos académicos para reorganizar la Constitución política. El primero es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto reordenado y consolidado con las reformas y adiciones hasta el 10 de julio de 2015. Y el segundo es la Ley de Desarrollo Constitucional. En ambos hay dos factores que ellos proponen desde el punto de vista de los derechos humanos. Está el capítulo primero y segundo de los derechos humanos y de los organismos protectores, garantes y promotores de los mismos. En la Ley de Desarrollo están dos secciones que tienen que ver con exactamente el mismo tipo, el mismo título de que nos habla. Finalmente, bueno, entre otras fuentes, pues utilicé, por supuesto, las reformas constitucionales de 2011, la Constitución Política actual, las reformas por artículo que aparece en la Cámara de Diputados, que utilicé en junio de 2023, un libro de Miguel Carbonell, otro libro de Héctor Fix Fierro, Héctor Fix Amudio, Humberto Nogueira, los pactos internacionales, el libro de metodología de la ciencia del derecho del doctor Rafael Sánchez Vázquez, de donde hice uso de varios métodos de los que él explica en dicho libro, algunas tesis jurisprudenciales y por supuesto la teoría de Karel Basak. Con esto concluyo esta parte interesante de la transversalidad de los derechos humanos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Agradezco el tiempo y la invitación que se me concedió para esta conferencia. Muchas gracias a todos y buena tarde. Muy bien. Felicidades, doctor Roberto Carlos Gallardo Loya. Una excelente exposición. Y bueno, un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos. Buena tarde.